Imagina que decides hacer un viaje con la persona que amas. Un viaje corto de apenas una semana para conocer a su familia, recorrer un país nuevo y disfrutar de una fiesta que siempre soñaste vivir. Imagina que dejas a tus hijos al cuidado de tu madre, prometiéndoles que en unos días estarás de vuelta. Ahora imagina que ese viaje que comenzó como una oportunidad para reconectar, termina convertido en una pesadilla, que en medio de una celebración llena de música y color la noche se detiene en un instante y tu vida acaba en un momento, siendo captada por una cámara que registra tus últimos minutos de vida. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una turista española que viajó a Colombia sin saber que no regresaría. Un caso donde las preguntas nunca dejaron de multiplicarse. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Colombia, el de Irene Cortés. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Irene Cortés Lucas nació en Granada, en el sur de España, y creció rodeada por una familia numerosa que con el tiempo se convertiría en uno de sus mayores apoyos. Su infancia no aparece detallada en ningún registro, pero sí se sabe que desde muy joven mostró una personalidad independiente, determinada y con una marcada capacidad para abrirse camino por sí misma. Con el paso de los años la familia se trasladó a Málaga, donde Irene terminó asentándose definitivamente. Ya en este lugar ella comenzó a construir su propio proyecto personal. Emprendió un negocio, un bar de copas que algunos incluso catalogaban como una pequeña discoteca, que estaba ubicado en pleno centro de la localidad. Aquel lugar era más que su fuente de ingresos, era un espacio donde ella se movía con soltura, rodeada de clientes habituales, música y un ambiente nocturno que, aunque exigente, le daba un sentido de libertad y autonomía. En esos años también conoció al que sería su primer esposo, un hombre dominicano que frecuentaba el local. De esa relación nacieron 3 hijos, a quienes Irene crió prácticamente solo. Y es que la historia de su primer matrimonio terminó marcada por un episodio trágico. Su pareja fue detenido por tráfico de drogas y murió posteriormente en prisión. Los detalles jamás han sido del todo claros, pero aquel hecho dejó a Irene con 3 niños pequeños y con la responsabilidad total de sostener su vida y la de ellos. Aún así, Irene siguió adelante, mantuvo su negocio y continuó trabajando sin descanso. Pero su nombre apareció años más tarde en unos documentos judiciales relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas. En 2005 la mujer fue condenada a 7 años de prisión y a una multa considerable, una sentencia que ella intentó recurrir ante instancias superiores. Según las resoluciones judiciales se hablaba de vínculos con actividades delictivas, incluso mencionando su relación con un grupo criminal conocido en aquel momento como el Clan de los Lucas. Y aunque como dijimos, Irene presentó recursos en 2007 y en 2008 para poder suspender la condena, las solicitudes fueron negadas. Si bien estos elementos fueron muy importantes para los medios de comunicación, para la familia de Irene esto no tenía importancia. La recuerdan como una madre e hija trabajadora y muy buena persona. Y pese a estas sombras judiciales, Irene nunca dejó de luchar por mantener su familia a flote. Ya con el tiempo inició una nueva relación con un colombiano radicado desde hacía años en España, llamado Farid Gina Zariza. Entre responsabilidades, cambios y dificultades, Irene construyó una vida marcada por el esfuerzo y por decisiones que, para bien o mal, terminarían teniendo un peso decisivo en su historia.
Y es que cuando Irene conoció a Farid, como ya podemos intuir, su vida estaba marcada por experiencias duras, responsabilidades y una familia que dependía por completo de ella. Farid, por su parte, tenía varios años de vivir en España y había llegado desde Barranquilla, acompañado únicamente por su progenitora. Buscaba nuevas oportunidades y terminó estableciéndose en Málaga, donde intentó abrirse camino con trabajos modestos, principalmente como mesero, y fue en ese entorno que el camino de este hombre y el de Irene se cruzaron. La relación entre ambos avanzó con rapidez. Farid encontró en Irene una mujer trabajadora y decidida, mientras que ella veía en él la posibilidad de comenzar de nuevo después de su pasado complicado. Con el tiempo consolidaron su unión y empezaron a vivir juntos, formando una familia numerosa, que se integró por los 3 hijos que Irene había tenido de su primer matrimonio y 2 niños más que nacieron de parte de la relación que ella tuvo con Farid. La diferencia de edades entre los menores, que tenían entre 14 y 2 años, hacía que el hogar fuera un espacio lleno de dinámicas distintas. Los hermanos mayores cuidaban a los más pequeños mientras los padres estaban fuera, y coexistían la adolescencia, la niñez y la maternidad intensiva. Y aunque de puertas para afuera la familia trataba de proyectar estabilidad, lo cierto es que su convivencia no estuvo libre de tensiones. La historia se repetía de alguna forma. Al igual que su primer marido, Farid también estaba envuelto en problemas relacionados con estupefacientes. El hombre fue detenido y cumplió 1 año y medio de prisión por tráfico de drogas, aunque no pertenecía a ninguna estructura criminal de alto nivel, sino que se movía en escalas menores. Aún así, el encarcelamiento del hombre alteró profundamente la vida cotidiana de la familia, porque durante el tiempo que Farid estuvo en prisión, la dinámica de pareja que tenían se fracturó. En ese tiempo, Irene tuvo una relación con otro hombre. Farid lo descubrió apenas recuperó su libertad condicional, y ese hallazgo desató fuertes discusiones. Y según contaría más adelante la familia de Irene, el hombre llegó a amenazarla por celos y resentimiento. Él, sin embargo, en público sostuvo que había decidido perdonarla porque la amaba y porque quería mantener a su familia unida. A pesar de esta aparente reconciliación, las heridas quedaban abiertas y había mucha desconfianza. La pareja siguió adelante intentando reconstruir su rutina, pero los episodios marcaron un antes y un después en su historia. Había tensión, intentos de recomposición y responsabilidades familiares acumuladas, por lo que la vida de Irene y Farid avanzó de una manera muy caótica hasta el año 2011, cuando decidieron hacer un viaje que cambiaría su destino para siempre. A comienzos de ese año, Irene y Farid estaban atravesando por un periodo aparente de estabilidad, y en ese contexto surgió la idea de viajar a Colombia. El motivo principal parecía humanamente comprensible. El padre de Farid, un hombre mayor, había sufrido una caída y se había fracturado la cadera, por lo cual se habían agravado sus problemas de salud por la edad. La noticia reavivó en él la necesidad de reencontrarse con su familia. Irene apoyó esta decisión desde un principio, no solo por acompañar a su pareja en un momento delicado, sino porque también quería saber cómo era Barranquilla, quería conocer el lugar donde su esposo había crecido, y sobre todo vivir la experiencia de los famosos carnavales que cada año atraen a miles de visitantes. El plan comenzó a tomar forma poco a poco. Escogieron las fechas, hicieron cuentas, reservaron su hospedaje y organizaron toda la logística para dejar a los 5 niños al cuidado de la madre de Irene. Todo parecía encajar. Sin embargo, justo antes de viajar ocurrió un hecho que incomodaría a muchos. Irene había guardado 2.000 euros y estos desaparecieron sin ninguna explicación. No se sabía a dónde habían ido a parar y aquella pérdida era muy grande para ellos. Tenían unos ingresos muy modestos y por poco cancelan el viaje. Pero a pesar de esto decidieron continuar, y ambas familias, tanto en España como en Colombia, colaboraron en lo que pudieron para devolverles ese dinero. Finalmente, el domingo 27 de febrero de 2011, Irene y Farid aterrizaron en Barranquilla. Mientras tanto, los hijos seguían en España, y ellos les mandaban fotografías, les hacían llamadas y les decían qué celebraciones y qué recorridos estaban haciendo. Nadie pensaba que la vida de todos estaba a punto de tomar un rumbo completamente distinto. Aquel viaje que comenzó como un reencuentro familiar, una fiesta y una oportunidad para acercarse a su pareja terminaría siendo un escenario de una tragedia. Con estos antecedentes llegamos ya a la noche del 2 de marzo de 2011. Todo comenzó como cualquier salida entre familiares. Después de varios días en Barranquilla, Irene y Farid compartieron una cena acompañados por 2 parientes de él.
un hombre y una mujer quienes los habían recibido durante su estadía. La idea era relajarse un poco, disfrutar de un ambiente festivo y conocer algunos lugares. Después de pasear y comer, el grupo decidió ir a un local, un establecimiento modesto que cerraba a altas horas de la madrugada y cuando ellos llegaron estaba casi vacío. Las cámaras de seguridad de este lugar serían clave para reconstruir minuto a minuto lo que ocurrió. En las imágenes se observa que poco después de las 2 de la madrugada, Irene, Farid y sus acompañantes llegan a una mesa, se sientan casi hasta el fondo, están tranquilos y conversando sin imaginar lo que está por venir. Como les repito, el local estaba prácticamente vacío. Ya a las 2:05 de la madrugada, 2 jóvenes entraron al establecimiento y se sentaron cerca de la entrada. Su conducta llamó la atención del administrador del local. Parecían inquietos, miraban repetidamente hacia el fondo y se notaba que al menos uno de ellos podía ser menor de edad. El hombre se acercó para pedirles identificación, pero lejos de cooperar, uno de los jóvenes se levantó, sacó un arma de fuego y lo apuntó. El otro sacó una navaja y se desplazó hacia un costado del negocio, saliendo un momento del ángulo de las cámaras. A partir de ese instante, lo que ocurrió se desarrolló en cuestión de segundos. El joven armado avanzó directamente a la mesa donde estaba Irene con Farid y sus amigos. Exigió dinero, teléfonos y objetos de valor. En las imágenes se aprecia cómo recoge del suelo un teléfono, que luego se sabría era el suyo, y continuó intimidando a Irene y a sus amigos. Nadie se movía, la escena era tensa, silenciosa y rápida. Mientras tanto se puede ver en la cámara cómo el segundo agresor regresa a la zona visible, y ambos continúan presionando al grupo. Farid se levantó, mostró sus bolsillos y uno de los asaltantes lo registró buscando dinero. Todo indicaba que se trataba de un robo violento y que terminaría tan pronto ellos obtuvieran lo que buscaban. Pero solamente un minuto después, a las 2:06 de la mañana, la tragedia irrumpió en el local. El joven armado se inclinó hacia Irene para arrebatarle el bolso. Lo hizo con la misma mano que sostenía la pistola, y en el supuesto forcejeo el arma se activó. El disparo impactó directamente en Irene, quien cayó al suelo sobre su costado izquierdo. Ambos jóvenes corrieron hacia la parte trasera del local y escaparon por una de las salidas laterales. Farid y sus familiares se levantaron, intentaron perseguir a los jóvenes, pero ya un taxi los estaba esperando afuera, lo que facilitó su huida inmediata. Al no poder alcanzarlos, regresaron adentro, tomaron a Irene y sin perder tiempo la trasladaron rápidamente a un hospital. Entre la entrada de los asaltantes y la salida de Irene herida pasaron solamente 3 minutos. El traslado de la joven fue frenético. Farid y sus familiares la llevaron en brazos hasta un taxi, mientras los empleados del local aún intentaban procesar lo ocurrido. El vehículo avanzó a toda prisa por las calles de Barranquilla, pero al llegar al centro médico los esfuerzos no fueron suficientes. Irene fue declarada sin vida al poco tiempo de ingresar, aunque algunas versiones indican que incluso ella ya no presentaba signos de vida cuando llegó. Lo cierto es que al final de cuentas ella terminó perdiendo la vida a causa de ese disparo. Mientras todo esto ocurría en Colombia, la familia de Irene estaba ajena a lo que sucedía. Fue el hijo mayor de la mujer de solamente 14 años quien recibió la primera llamada de Farid. Él le informó de forma breve y confusa que su madre había tenido un accidente. Para el adolescente aquella palabra no explicaba nada, pero pronto los medios locales comenzaron a difundir la noticia. Una turista española había perdido la vida en un asalto. Las horas posteriores fueron un torbellino. La familia de Irene buscó desesperadamente confirmar qué estaba sucediendo, mientras trataban de comunicarse con Farid. La noticia empezó a circular rápidamente por toda España, y los periódicos y noticieros locales replicaban la información que daba el embajador español en Colombia. Él fue quien confirmó la muerte de Irene y activó los protocolos para la repatriación de su cuerpo. Mientras tanto, en Barranquilla, Farid también apareció ante las cámaras de unos canales locales. El hombre se veía afectado, relatando lo que había ocurrido. Mientras explicaba cómo había sido el asalto y el disparo, la policía colombiana ya trabajaba en identificar a los responsables. Como les digo, el hecho ocurrió en plena temporada de carnavales, un periodo donde la presencia policial suele ser mayor, y este despliegue facilitó una respuesta rápida, porque apenas un día después de los hechos las autoridades anunciaron la captura de uno de los jóvenes y solicitaron el apoyo ciudadano para dar con el otro. La investigación contaba con un elemento fundamental, como ya dijimos, las cámaras de seguridad. Y mientras en Colombia el caso avanzaba a una velocidad que nadie esperaba, en España apenas comenzaban las primeras horas de conmoción. La familia de Irene intentaba entender qué había pasado y por qué la mujer que había viajado solo una semana con la intención de disfrutar
estaba regresando a casa en un ataúd. El impacto inicial daría paso muy pronto a dudas, contradicciones y acusaciones, que dividirían el caso en dos bandos, el bando oficial y el de la familia de Irene. En ese primer momento lo único que existía era dolor, desconcierto y necesidad de respuestas. La reacción de las autoridades colombianas, como les repito, para muchos fue sorprendentemente rápida. Y es que evidentemente el hecho de que le quitaran la vida a una turista extranjera en plena temporada de carnavales, cuando la ciudad tendría que estar muy vigilada, activó de inmediato todos los mecanismos de la investigación. Al gobierno no le convenía que esta noticia se expandiera por el mundo y la gente ya no quisiera ir a hacer turismo. Ya gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, la identificación de los responsables no tardó en concretarse. Se supo que el primer detenido había sido un chico llamado Brian Darío Escorcia Blanco, alias el Joaco. Tenía 20 años y era muy bien conocido por la policía. Él portaba el arma y había sido quien había disparado a Irene. Además de eso, también se había ofrecido por él una recompensa cercana a los $5,000. El segundo implicado fue identificado como Juan Carlos Guerrero Silva, alias el Juanchi. Este chico comprendió que el cerco policial se estrechaba rápidamente y al verse identificado y consciente de que su rostro estaba en los noticieros, optó por entregarse voluntariamente. Alegó que él no había tenido participación directa en el disparo, aunque como ya vimos en las imágenes sí que participó en el asalto. En sus primeras declaraciones fue Brian quien intentó justificar sus actos, asegurando que vivía una situación económica desesperada. Dijo que había actuado por necesidad, que su hija estaba enferma y que esa noche había consumido todo tipo de sustancias, lo que según él explicaba la violencia con la que desarrolló los hechos. Su cómplice por su parte buscó deslindarse de todo, diciendo que él no tenía la intención jamás de matar a nadie. A simple vista para la policía el caso parecía resuelto. 2 jóvenes delincuentes, un asalto fallido, un disparo y una víctima. Sin embargo, mientras la investigación supuestamente avanzaba de manera clara en Colombia, en España comenzaban a surgir voces que ponían en duda esa versión. La familia de Irene no solo cuestionaba el relato oficial, sino que empezaron a insinuar que detrás del crimen había algo más profundo que un robo. Esa dualidad marcaría el rumbo del caso durante las siguientes semanas. La primera en alzar la voz fue la madre de Irene. Para ella la escena registrada por las cámaras no parecía un simple asalto. Veía un comportamiento raro en los 2 chicos, un propósito definido, dirigirse directamente hacia la mesa donde estaba Esther. La mujer no entendía por qué, en un local donde todavía quedaban algunas personas, los asaltantes se habían ido directamente a Irene y Farid. Para ella este hecho no era una coincidencia. El tío de Irene reforzó aún más esas dudas, y desde España en diversas entrevistas a los medios de comunicación colombianos fue muy lejos en sus declaraciones. Él sostenía que Farid había planeado quitarle la vida a Irene, y que esos 2.000 euros que habían desaparecido habían sido los que él había utilizado para pagar a estas personas. Para la familia de la mujer, aquel supuesto accidente era una simple ejecución disfrazada. Sus sospechas se apoyaban en el turbulento pasado del hombre, y recordaban, como ya dijimos, que al salir de prisión, como ustedes ya saben, Farid había descubierto la infidelidad de Irene, por lo cual seguramente él estaba buscando venganza. Para ellos el viaje mismo les parecía sospechoso. Frente a estas imputaciones, Farid respondió desde Colombia, en medio del proceso de investigación, y negó todas las acusaciones. Aseguró que siempre había tenido una buena relación tanto con Irene como con su familia, y que jamás habría deseado hacerles daño. Comentó que no entendía por qué ellos decían esas cosas, si supuestamente lo conocían bien. Aseguró que sí existían tensiones normales, pero como en cualquier convivencia, y que esto nunca había sido motivo para que él quisiera quitarle la vida a su esposa. Sobre el estado de salud de su padre, ya que muchas personas decían que era mentira lo que había pasado, él insistió en que era real, que en efecto sí se había roto la cadera y que los motivos de su viaje eran completamente legítimos. También explicó que llamó al hijo de Irene en lugar de a su suegra la noche de los hechos porque se habían llevado su teléfono y el número del chico era el único que se sabía de memoria. Su abogado respaldó esta versión intentando contrarrestar toda la ola de reproches que llegaba desde España. Pero a pesar de sus explicaciones, las dudas no se disiparon. La familia de Irene también puso en tela la legalidad del viaje, asegurando que Farid no podía salir de España porque en ese momento todavía se encontraba en libertad condicional. Él negó esa versión y afirmó que la misma Irene verificó las restricciones que tenía y entre estas no estaba el hecho de viajar. En Colombia, mientras tanto, la justicia seguía viendo el caso como un delito común.
un asalto violento que había terminado de forma desafortunada. Mientras todo esto pasaba, el cuerpo de Irene fue llevado hasta España, donde su familia le dio el último adiós. 12 días después de que le quitaran la vida se dio la repatriación, y todo culminó en un funeral que la familia jamás había imaginado vivir. Entre las personas que asistieron al funeral se escuchaban gritos de pedidos de justicia. Pedían a las autoridades colombianas y españolas e incluso al presidente de esa época, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente de España en ese momento, que pudieran hacer justicia para la familia de Irene. Otra cosa no pasó desapercibida. Farid no llegó para el funeral de Irene. Su presencia alimentó todavía más las sospechas de la familia de la joven. Para ellos no había justificación que explicara por qué el hombre que había compartido tantos años con ella y que tenía 2 hijos con la mujer no había ido a su despedida final. Farid, sin embargo, ofreció su propia versión y alegó que no había viajado a España porque temía por su seguridad. Según dijo, la familia de Irene lo había amenazado. Así las cosas, antes de abandonar Colombia unos días después, él solicitó a las autoridades una orden de protección personal y aseguró que necesitaba una garantía para poder evitar cualquier enfrentamiento con su familia política. El argumento contrastaba mucho con las declaraciones previas que él mismo había dado, diciendo que jamás había tenido tensiones con ellos. Pero él decía que pedía esto porque las tensiones se habían dado después de los hechos, no antes, cuando él vivía con Irene tranquilamente. Mientras tanto, en Colombia, a menos de 2 meses de que le quitaran la vida a la joven madre, los 2 jóvenes implicados fueron a los tribunales. El primero en ser juzgado fue Brian Darío Escorcia Blanco, de 20 años. Como ya dijimos, él fue quien dio el disparo a Irene. Brian intentó nuevamente en el juicio presentarse como un chico atrapado por la necesidad y la desesperación. Volvió a decir que tenía una hija enferma y declaró que el disparo no había sido intencional, pero para las autoridades las imágenes de la cámara eran contundentes, así que enfrentó los cargos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y portación ilegal de armas de fuego. Como había muchas pruebas y era evidente que si iba ante un juzgado y ante un jurado estos lo declararían culpable, él mismo decidió terminar declarándose culpable. Esa decisión le permitió acceder a una rebaja de la sentencia de un 50%, y solo fue condenado a 23 años y 2 meses de prisión. Mientras tanto llegó el turno de Juan Carlos Guerrero Silva, quien tenía 18 años en ese momento. Él aceptó todos los cargos que se le imputaban. Su defensa sostenía que no había participado en el disparo, pero las autoridades lo consideraban partícipe directo. También se le declaró culpable y la pena fue menor, más o menos 17 años de prisión. Tanto Juan como Brian fueron enviados a distintas penitenciarías. Brian fue enviado a una de las cárceles más peligrosas de Colombia llamada Modelo de Barranquilla. Con estas sentencias para la justicia colombiana el caso quedó resuelto. Ya los 2 autores estaban identificados, juzgados y encarcelados, y no había más líneas de investigación. Pero para la familia de Esther sí que había una línea más, la de un crimen por encargo. Las autoridades colombianas dijeron en varias ocasiones que ellos jamás habían encontrado indicios de estos. Pero esto no logró apagar las dudas que persistían en España. La rapidez con la que se había resuelto el caso no era una señal de eficiencia según la familia de Irene, sino de superficialidad. Estaban convencidos de que detrás de aquel supuesto robo había algo más, y este pensamiento continuó alimentando las tensiones entre ellos y Farid durante meses. Mientras tanto, al final Farid terminó regresando a España con la esperanza de retomar su vida junto a sus hijos y alejarse del foco mediático. Sin embargo, el ambiente que lo esperaba al volver estaba muy lejos de ser tranquilo. Las sospechas de la familia de Irene se intensificaban cada vez más, y su retorno no significó un cierre, sino el inicio de una nueva etapa marcada por tensiones. Farid dijo que al regresar a España tenía que ir a la casa que compartía con Irene para recoger sus pertenencias, y para esto tuvo que llevar a algunos agentes de policía que lo estaban custodiando, ya que había recibido varias amenazas de los familiares de la mujer. Tenía una sensación de peligro y debido a esto pidió nuevas órdenes de protección. En paralelo contrató un apoderado legal y presentó una denuncia por amenazas. Aquel proceso no resultó como él esperaba, ya que la justicia terminó absolviendo a los familiares de Irene, considerando que las palabras habían sido solo producto del dolor y que no habían hecho ninguna acción real como que para Farid se sintiera amenazado. Para Farid esta decisión fue un golpe que comenzaba a desgastarlo emocionalmente. Además de la tensión familiar, la situación económica del hombre se deterioró rápidamente. Declaró que la familia de Irene lo despojó de los bienes que compartían, como el local, los apartamentos, la discoteca,
y una empresa que Irene había puesto a nombre de su madre, pero que él gestionaba. El hombre aseguró que con la muerte de su esposa lo habían dejado prácticamente sin nada, y su única fuente de ingresos quedó reducida a una pensión por viudedad, que era insuficiente para mantener a sus hijos y los gastos legales que se le estaban acumulando. Admitió que no podía salir de España, pues su pasaporte había sido retenido por las autoridades, y atribuyó esta medida al escándalo generado por la familia de Irene. Pero la familia de la mujer en algunas publicaciones incluso mencionó que Farid había vuelto a Colombia con un pasaporte falso. A nivel personal, Farid dijo que su círculo personal también cambió. Contó que antes del asesinato tenía amigos y un entorno cercano, pero después de los hechos ya nadie quería hablar con él, y las personas que se acercaban a conversar lo hacían como para interrogarlo de manera disfrazada. A partir de ese momento, Farid insistió que lo único que le daba fuerza para seguir adelante eran sus hijos, los 2 que había tenido con Irene y uno que había tenido de una relación anterior a ella. Aseguró que a pesar de todo tenía la conciencia tranquila, pero quienes no estaban convencidos de esto de nuevo eran los familiares de Irene, y aunque ninguna autoridad abrió una investigación adicional en contra del hombre, la sospecha se convirtió en una carga social que llevó durante años. Farid no enfrentó ningún proceso por la muerte de Irene ni en Colombia ni en España, pero sí que los familiares de ella lo señalaban como responsable intelectual. Para las autoridades el caso quedó completamente resuelto, ya que los 2 implicados fueron capturados, juzgados y condenados. Sin embargo, esta conclusión no logró cerrar las profundas heridas en la familia de Irene. La versión completa, si es que alguna vez existió de manera clara, quedó fragmentada entre los 2 países. Lo único indiscutible en esta historia es que una mujer dejó atrás a 5 hijos, 5 víctimas colaterales que ahora tendrán que crecer sin su madre. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste. Realmente, como dijimos, 5 niños que se quedan sin su madre y una familia con muchas preguntas. Realmente ni la investigación en España ni en Colombia dio pie a que Farid estuviese participando en el hecho delictivo que le quitó la vida a Irene. No hay pruebas, ninguno de estos 2 chicos aceptó o dijo que este hombre les había pagado para que ellos hicieran esto y le quitaran la vida a la mujer. Así que pues realmente las cosas no han podido cerrarse para la familia de ella, pero para la justicia en ambos países esto ya está cerrado. Farid no tiene nada que ver legalmente y ya pues las 2 personas pasarán muchos años en la cárcel. Son muy jóvenes, así que realmente puede ser que salgan con vida de este lugar, pero al menos no pisarán la calle durante muchos años porque son un peligro para todas las personas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Recuerden también, como les dije al inicio, ir a mi nuevo proyecto, Voces que no se apagan. Un canal donde estamos pues produciendo un podcast donde le damos voz a todas las víctimas de casos horribles y de situaciones de injusticia. Les voy a dejar el enlace en la descripción en un comentario fijado para que lo vean por allí, y si saben de alguien que quisiera participar en esta serie también me lo pueden escribir. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.